Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Hola, profesor. profe. Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Más o menos? ¿Todo bien? bien, bien. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase. Si no más recuerdo, nos quedamos en esta parte. Vamos a ver el último punto del tema 4, que es la administración de las áreas de memoria. ¿Cómo van con su último ejercicio que tenemos por ahí pendiente? Más o menos ya lo pudieron terminar. ¿Dudas, comentarios? Sí. Sí. Sí, ya. Ya, por ahí hubo unos detalles, ¿no? De cifras que de repente varían demasiado entre instancia e instancia. Tuve que hacerlos un poco más flexibles esos rangos por la cuestión de, pues, la diferencia entre ambientes, ¿no? Pero bueno, parece ser que ya quedaron más o menos estables los parámetros en cuanto a cantidades de memoria, ¿no? Para que más o menos vean que, pues, cómo se distribuye la memoria, ¿no? En las diferentes áreas. Al ratito voy a subir el siguiente ejercicio para que igual lo vayan revisando. Entonces, bueno, mientras tanto vamos a avanzar con la última parte de este tema para ya pasar al siguiente, que son los procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy la cuestión de la administración de las áreas de memoria. Vimos qué áreas de memoria existen, ¿no? Vimos lo que fue la SGA, la PGA, y sus correspondientes subáreas de memoria, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo es que se administra la cantidad de memoria que se les asigna, ¿no? A cada uno de estas áreas. Entonces, a nivel general vamos a decir que tanto la PGA como la SGA pueden ser administradas, la cantidad de memoria que se les asigna pueden ser administradas de forma automática o de forma manual. Por default, y es la que ahorita hemos estado usando, es administración automática. Entonces vamos a ver a qué se refiere con esta parte, ¿no? La administración automática se refiere a que la propia instancia es la que se encarga de repartir la memoria disponible hacia todas las áreas, tanto hacia la PGA como a la SGA, ¿ok? O sea, nosotros realmente lo único que hacemos es configurar un solo parámetro. Recordarán cuando crearon su base de datos en temas anteriores, únicamente configuramos memory target, ¿no? Se acordarán que eso lo hicimos en el archivo de parámetros cuando crearon su base. Y podríamos también haber agregado que este parámetro realmente nada más es para proteger la memoria máxima, ¿no? El memory max target indica el tope máximo, el límite que podría tener la instancia asignada, ¿no? Nosotros configuramos nada más este no lo configuramos, pero bueno, esto es meramente por protección, este parámetro, ¿no? Entonces, cuando nosotros configuramos este parámetro, básicamente lo que le decimos a la instancia es que la administración sea automática, ¿ok? Automática, es decir, toda la memoria, decíamos, se va a distribuir entre estas dos áreas, ¿ok? Si llegara a haber una demanda de memoria en alguna área en particular, la instancia asigna automáticamente un poco más de memoria para satisfacer algún requerimiento de una demanda de memoria adicional. ¿Ok? Ahora, en caso de que la administración automática no esté habilitada, ¿no? Es decir, podemos configurar de manera separada la SGA y la PGA, que esto sería, digamos, un estilo semiautomático, por así decirlo, ¿no? Ahorita vemos los términos que se utilizan para cada uno. Ok. La recomendación que nos hacen aquí es que si ya tenemos bases de más de 4 gigas, ya se recomienda que se haga no tan automática, sino que se haga semiautomática. Es decir, que indiquemos las cantidades por separado a la SGA y a la PGA. Ok. Ese es, digamos, otro estilo que sería el semiautomático, por así decirlo. No sé si recordarán en DBCA cuando crearon su base de datos 1, que había una pantalla, ¿no? Había una pantalla en donde ustedes configuraron esa memoria. Y les quise
mostrar el extracto de esta pantalla, en DBCA, aquí podemos configurar los 3 estilos para administrar la memoria. La forma automática 100% sería esta que está aquí abajo, ¿no? Esta partecita de aquí significa la administración completamente automática. Entonces, en esta parte vean que como se alcanza a ver aquí en la imagen, únicamente especificamos el valor del parámetro memory target. Ok, que en nuestro caso se acuerdan que en las instancias que hemos tenido hasta ahorita son 768 megas. Ok, y nada más. Es el único parámetro que configuramos. De ahí en fuera, todo el pastel pues se reparte de manera automática, ¿no? Todo lo que es la memoria asignada. El siguiente nivel se le conoce como Share Memory Management, Manual Share Memory Management. Aquí, no, perdón, este es el tercer nivel. Perdón, el primer nivel es este, el primero. El segundo sería este, que se llama Automatic Shared Memory Management. Este segundo nivel, no confundirse, aunque dice aquí la palabra automatic, ¿no? Podemos entenderlo como un semiautomático. ¿Por qué razón? Porque tenemos que repartir, digamos, la memoria disponible en 2 pedazos, en lo que sería la SGA y la PGA. Pero al interior de cada una de estas 2 áreas, la administración se vuelve automática. De aquí que venga este nombre, ¿no? O sea, digamos, aquí sería como tener toda la memoria disponible, la dividimos, digamos, en 2. Vamos a decirle a la instancia, toda esta parte va a ser para la SGA, ¿no? Y toda esta parte va a ser para la PGA, ¿ok? Pero ya en el interior de cada subárea, la administración se vuelve automática. O sea, la memoria se va a repartir en toda la SGA de forma automática y lo mismo para la PGA. ¿Ok? Este sería el nivel 2. El nivel 3 sería, se le llama ya Manual Share Memory Management, porque aquí, como pueden observar, sí ya le vamos a indicar a ciertas áreas de la SGA la cantidad de memoria que deben usar. Si observan aquí, se alcanza a ver las áreas que tenemos que configurar de forma manual. Es decir, tenemos que decirle cuánta memoria le vamos a asignar al share pool, cuánta memoria vamos a asignarle al buffer caché. Este sería, digamos, una de las áreas más críticas, como vimos en secciones anteriores, ¿no? Cuánta memoria al Java pool, cuánta memoria al large pool y la memoria total de la PGA. O sea, en realidad, estas 4 áreas de memoria, estos 4, sobre todo los que corresponden a la SGA, hasta aquí, se vuelven completamente manual. ¿Ok? Si le decimos 300 megas son los que va a tener y de ahí ya no nos vamos a mover. ¿Vale? No todas las subáreas de memoria de la SGA son manuales, ¿no? Solamente estas 4 que, bueno, realmente son las más críticas. ¿Ok? Entonces, es la manera en cómo nosotros podemos configurar. Ahorita, en su instancia 2, ¿quién me dice entonces cuál de estos 3 niveles es el que ahorita está funcionando? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? De acuerdo a lo que recuerdan que configuraron en temas pasados. Sería el nivel 1. Sería el nivel 1. Nivel 1. ¿Ok? Nosotros solamente configuramos este parámetro. ¿Ok? Entonces vamos a revisar ahora qué cosas tendríamos que hacer si quisiéramos cambiar, ¿no? La administración, por ejemplo, si quisiéramos cambiar hacia nivel 2 o inclusive a nivel 3. ¿Ok? En la producción, ya en la industria, en la práctica, es muy común que se utilice la administración automática. ¿Ok? Siempre, pues lo automático es lo más adecuado, ¿no? Que le deleguemos a la propia base de datos, a la propia instancia que administre la memoria. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo habilitamos primero la administración automática? Vamos a suponer que estamos al revés, que a lo mejor tenemos una administración manual o semimanual en nivel 2 o nivel 3 y quisiéramos irnos hacia la parte automática.
o sea, llegar aquí. Entonces, para pasar de un nivel 2 o un nivel 3 a un nivel 1, necesitamos calcular cuál sería el valor más adecuado para asignarle a Memory Target, ¿no? Entonces, un mecanismo, una estrategia sencilla para determinar cuál sería el valor de este parámetro sería este procedimiento que viene aquí. Bueno, antes de revisarlo, si estamos en un nivel 2 o 3, eso significa que tenemos la memoria repartida en varias áreas. Esa memoria se configura a través de parámetros. Cada una de estas áreas que les estoy aquí mencionando se configura empleando parámetros. Entonces, la idea general para llegar a calcular cuánta sería la memoria total que necesitaríamos configurar acá para cambiar a modo automático, pues a nivel general la estrategia sería hacer las sumas correspondientes de estas áreas, ¿ok? Tal vez restarle la memoria libre y con eso obtendríamos, digamos, la memoria que podríamos configurar acá. Por ejemplo, si estuviéramos en nivel 2, ahora lo que vamos a tener, estos dos parámetros son los que estaremos configurando. SGA Target y PGA Aggregate Target serían los dos parámetros que se configuran en esta parte de aquí. Como pueden ver, en el nivel 2, que serían estas dos áreas de memoria. El SGA Target y el PGA Target. O sea, estos parámetros tendrían, en este ejemplo, tendrían 768 para la SGA y 256 para la PGA, que serían estos dos parámetros. ¿Ok? Para comprobar, bueno, podemos usar, recuerden, el comando show parameter para ver qué valor tienen. ¿Ok? Y aquí nos dirían los valores que configuramos. ¿Ok? Aquí está mal, aquí debe ser PGA, que está mal escrito. O sea, PGA, como aquí. ¿Ok? Bueno, ya que sabemos estos valores, ahora otro punto que nos puede ayudar es determinar el tamaño máximo en megas que la PGA ha tenido desde que la instancia se inició. Imagínense que a lo mejor nosotros le asignamos 256 megas, pero a lo mejor es mucho, ¿no? Haciendo consultas en una vista, que es muy interesante esta vista, BPSOS PG Stat. Esta vista, PGA Stat más bien, PGA Stat. Esta vista contiene estadísticas que nos muestra cómo se ha comportado la memoria en cuanto a la PGA. Y hay una métrica, hay una estadística que se llama Maximum PGA Allocated, ¿no? O PGA Allocated. Esta métrica me dice cuál ha sido, digamos, el pico más alto que ha tenido el uso de la PGA. ¿Ok? Entonces, con este valor podemos saber qué cantidad de memoria máxima podríamos agregarle a este parámetro. ¿Ok? Entonces, lo mismo podríamos hacer, ¿no? Más bien con la PGA, esta sería la instrucción, ¿no? Sacar esta métrica y luego viene determinar el valor de la memoria con base a esta fórmula. Es decir, si fijan aquí, el valor ya de memory target total que tendremos que asignar para habilitar esta área de memoria, podemos usar esta formulita. Que se fijan, está sencillo entenderla. El valor del SGA target, que sería el total que tiene la SG asignada, digamos este pedazo, ¿ok? Que sería este de aquí, ¿ok? Por ejemplo, en este caso 768, más el valor que se haya utilizado en la PGA, que puede ser, pues básicamente debería de ser el valor máximo, ya sea que tenga este parámetro o este otro parámetro, ¿ok? Entonces, con base a estos valores ya podríamos decir, pues sabes qué, en la PGA, perdón, en este parámetro, en Memory Target nos conviene tal vez, no sé, 1 giga, dependiendo del resultado que nos dé esta formulita, ¿ok? O sea, a grandes rasgos la idea sería determinar el valor de la SGA con el parámetro SGA Target y después sacar
el valor máximo que se haya utilizado en cuanto a memoria para la PGA. Sacamos la suma y ese valor es el que vamos a configurar. Por ejemplo, en Memory Max Target. ¿Ok? Recuerden, Memory Max Target significa el tope máximo que va a tener la instancia en cuanto a memoria. ¿Ok? No quiere decir que esta memoria es la que se va a reservar cuando la instancia levante, sino más bien sería el tope máximo. ¿Ok? Porque estamos aquí yéndonos a los picos máximos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, una otra técnica pudiera ser que en lugar de sacar el valor máximo que tenga la PGA, tal vez sacar el valor que actualmente tiene, ¿no? Y eso asignarlo al valor de el parámetro memory target. Y los máximos, calcularlos y estos máximos asignarlos a este parámetro que es el memory max target, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor en el cálculo normal nos da 768 y a lo mejor cuando sacamos los picos máximos puede que aumente, ¿no? A lo mejor a 1 GB. Entonces una técnica pudiera ser el memory max target lo ponemos a 1 GB y el memory target lo ponemos a 768. O sea, este es el pico máximo y este sería lo que se va a reservar de forma inicial. ¿Ok? Entonces, este procedimiento sería para pasar de un nivel 2 a un nivel 1. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esta? ¿Algún comentario? ¿Todo más o menos se entendió? Entonces, Sí, profe, hasta ¿sí? ahorita sí. Ok, entonces aquí hay algunos parámetros, ¿no? Con los que vamos a estar jugando. En el ejercicio práctico de esta parte, bueno, pues vamos a jugar un poquito del procedimiento que se haría, ¿no? Para pasar de un nivel 2 a un nivel 1 o inclusive desde el 3 hasta el nivel 1, que sería la siguiente parte que vamos a ver. Ok, entonces miren, ya que hicimos el análisis y determinamos las cantidades de memoria, lo que tendríamos que hacer para pasar de un nivel 2 a un nivel 1 sería lo siguiente. Primero ya configurar el valor de memory target. Acuérdense que memory target ya es el parámetro que me habilita la administración automática, nivel 1. ¿Ok? Le configuramos el valor que hayamos calculado y después vean que los parámetros que se estaban usando en nivel 2 se tienen que modificar a 0, que en este caso sería SGA target y PGA aggregate target. ¿Ok? Entonces, aquí es importante no confundirnos, ¿no? Cuando queremos deshabilitar un cierto nivel de administración de memoria, los parámetros asociados tienen que estar en 0. ¿Ok? Entonces, aquí con esta instrucción ya pasamos de nivel 2 a nivel 1. Estos dos parámetros eran los que se estaban usando en nivel 2, que si revisan aquí esta pantallita, aquí están estos dos parámetros, que este es el nivel 2. Al pasarlos a nivel 0 y configurar aquí un valor que es mayor a 0, con eso es suficiente para que la base de datos al reiniciar, la estrategia de administración de memoria cambie. En este caso de un 2 a un 1. ¿Ok? Y básicamente eso es todo lo que tendremos que modificar. ¿Vale? Ahora, hay una manera de ver si nuestros cambios fueron correctos o no. Si, por ejemplo, no hacemos un cálculo correcto, puede que la memoria que asignemos a este parámetro no sea suficiente. Y esto, pues, obviamente puede degradar el desempeño de la base de datos, ¿no? Hay formas de monitorear esto. Más adelante, en los últimos temas del curso, vamos a ver lo que viene siendo un poco de cuestiones de refinamiento, ¿ok? De ver las técnicas que podemos usar para revisar si todas las configuraciones que tiene nuestra instancia son adecuadas. En los demás temas vamos a ver cosas muy básicas. Ya cuando lleguemos a ese tema veremos algo un poco más avanzado.
Pero, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza mucho para hacer tuning o para hacer el afinamiento de la base es hacer uso del concepto de advice. Advice, digamos, ¿cómo lo podríamos traducir? ¿Qué significa advice en español? ¿Quién me dice? Recomendación. Es como la palabra consejo, ¿no? Es decir, hay vistas en el diccionario de datos, ¿ok? Que la información que nos muestran nos sirve básicamente como para cambiar algún parámetro. O sea, nos dan información, nos dan datos, sobre todo tal vez estadísticas, y esos datos nos pueden aconsejar, nos pueden sugerir alguna configuración, cambiar alguna configuración. ¿Ok? Entonces hay varias vistas que terminan con --advice. Y estas vistas son básicamente contienen datos que se van recopilando conforme la instancia va trabajando. Y esos datos nos sirven para detectar si hay algún problema con la instancia. Y si lo hay, la vista me va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, con estos valores, pues revísalos, y si estos valores no son adecuados, entonces se recomendaría que cambies algo, ¿no? Que cambies alguna configuración, o que le muevas algún parámetro, o que a lo mejor agregues nuevos archivos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, en el caso de la memoria, de la memoria, hay una vista que se llama BPSOS Memory Target Advice. Y esta tabla es bastante interesante porque contiene ciertos cálculos que me indican qué le pasaría al desempeño de nuestra instancia si variamos la memoria, si variamos el tamaño del memory target. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean, en esta vista, la columna memory size, ¿ok? Contiene variantes de memoria. Es decir, ¿qué le pasaría a la instancia si variamos la memoria a 600 de 640, desde 640 hasta 1 giga? ¿Ok? Y con esas simulaciones podríamos detectar si nos conviene cambiar el valor o no, o si estamos bien. ¿Cómo se calculan estos valores? Bueno, básicamente se calculan considerando la carga típica que tiene la instancia, ¿no? Por ejemplo, en una base productiva, pues se recolecta, ¿no? Cómo se va usando la memoria a lo largo del día, y con base a ello se determinan estos valores, ¿no? Entonces nosotros ya no tenemos que estar haciendo como que un análisis tan exhaustivo, porque ya la propia instancia hace sus propios análisis, ¿ok? Hay un montón de vistas en el diccionario que van recolectando datos, ¿no? De cómo se va usando la memoria a lo largo del día, y con base a esos valores se van calculando métricas, ¿no? Es decir, la instancia hace mucha labor para hacer un autoafinamiento también, ¿ok? O sea, muchas de las cosas que ya tiene la instancia se hacen de manera automática, o sea, se administra prácticamente ya sola, ¿ok? No es como en versiones viejitas, ¿no? Que ahí sí el DBA tenía que estar muy al pendiente, ¿no? De todos los parámetros, y estarlos configurando con base a la carga de trabajo, ¿no? Hoy en día ya la instancia es prácticamente solita, se administra, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a entender qué significan estas métricas, más o menos para que vean cómo funcionan estas vistas de advice. Entonces, les comentaba, en esta primer columna se guarda la memoria, ¿ok? Se guardan distintas simulaciones de qué pasaría si la memoria tuviera estos valores, ¿no? Asignados. Entonces, la columna Memory Size Factor es, digamos, el factor de incremento de decremento. Por ejemplo, un factor de 2 implica que la memoria se duplique, ¿no? Por ejemplo, si el valor de memory target está en 512, por ejemplo, un factor de 2 significa que vamos a duplicarla, ¿no? Y eso nos daría un total de 1024 megas, ¿no? La siguiente columna, si se fijan, es una columna que me indica un valor en tiempo, ¿ok? Es una estadística del DB Time. DB Time básicamente indica el tiempo
que la base de datos se tardaría en, digamos, procesar una cierta carga de trabajo, ¿ok? Con esta cantidad de memoria. Entonces, aquí, si se fijan, es constante. Es constante porque esta consulta se obtuvo pues con nuestra base de datos que realmente no tiene carga, ¿no? Necesitaríamos aquí simular carga para ver si estos valores cambian. Entonces, pero ya en una base productiva, aquí puede haber un impacto, ¿no? Normalmente lo que va a ocurrir es que si tenemos poca memoria, estos tiempos se van a incrementar, ¿ok? Por ejemplo, con la memoria que aquí ahorita tenemos, que es de 512, la carga que actualmente tiene la base de datos realmente tiene un promedio de, digamos, 47 segundos para resolver o para ejecutar las tareas que en promedio se han realizado en esta instancia. Entonces, ¿qué quiere decir si vemos esto constante? Que realmente no tendría ningún efecto si cambiamos o si aumentamos la RAM. Esto significa que pues nuestro valor de 512 hasta ahorita con la carga que tiene nuestra instancia está bien, no necesitamos hacer cambios. Recuerden también que no podemos asignar memoria a lo loco, ¿no? A nuestra base, porque pues eso significa que le quitamos recursos a nuestro server, ¿no? Entonces, ya en una base productiva, pues tenemos que cuidar la RAM, ¿no? De asignarla lo mejor posible, pues para reutilizar recursos, ¿no? O más bien tener recursos de hardware disponibles, ¿no? Entonces, básicamente esto nos dice, esta columna sería yo creo que la más importante, porque aquí podríamos checar si, si los tiempos se incrementan, podríamos considerar en mover el valor del memory target, ¿ok? Entonces, básicamente para esto nos sirve esta tablita, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Está dando, profesor. ¿Ok? No, profe. Bueno, Está bien, profe. entonces igual en el ejercicio práctico van a jugar un poquito, ¿no? Con estas áreas de memoria básicamente para que vean, ¿no? Qué sucede si aumentamos la carga, ¿no? Ahorita para nuestra instancia necesitamos auxiliarnos de una herramienta que ya la verán en el siguiente ejercicio práctico, donde vamos a simular que hay 30, 40 o hasta más usuarios concurrentes y a cada usuario le vamos a asignar una tarea. Entonces, en el siguiente ejercicio práctico, ahí ya vamos a partir ya de este ejercicio práctico, vamos a empezar ya a simular carga, ¿no? Para que vean cómo se mueven las áreas de memoria cuando la instancia empieza a recibir carga, ¿no? Cuando tiene usuarios conectados de forma simultánea, ¿vale? Bueno, entonces básicamente esto sería la administración semi y automática de la memoria. Vamos a ver ahora entonces lo que sería la administración manual, es decir, pasar al nivel 3, ¿vale? Entonces, como les comentaba hace rato, ya les decía yo hace rato que existen 3 niveles, ¿no? Que aplican igual tanto para la SGA como para la PGA. El nivel 1 dijimos que es la administración automática, ¿ok? El nivel 2 sería Automatic Short Memory Management y el nivel 3 sería Manual Short Memory Management. Así, estos son los nombres que se utilizan, ¿ok? Entonces, ya habíamos comentado, ¿no? En el Automatic Share Management, Memory Management, lo que hacemos es jugar con el SGA Target y con el SGA Max Target. Y para la PGA lo mismo, ¿no? El PGA Memory Target. Ok. Entonces comentamos también que cuando queremos pasar ahora, por ejemplo, de un nivel 1 a un nivel 2, ahora con base a lo explicado, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Quién me explica? O sea, vimos cómo pasar de un nivel 2 a un nivel 1. Ahora, ¿qué cambios creen que le tendríamos que hacer a los parámetros para pasar de un nivel 1 a un nivel 2? Se me ocurre que, pues ahorita como los valores
de la PGA y SGA están en cero, Ajá, pues ahí ya tendríamos que am, pues guardarlos con los valores correspondientes. En este caso podríamos utilizar el segundo método que usted dijo, ajá, que era, que era utilizando el máximo del memory target ajá. para para el máximo del PGA, me parece, Ujú. y el memory target normal para el PGA normal. Ok. O sea, por ejemplo, si estamos en nivel uno, significa que la única configuración que tenemos es el parámetro, ¿cómo se llama este parámetro? ¿Quién me dice? ¿El memory target? El memory target. Vamos a suponer que el memory target está asignado en 1024. Ok. Si quisiéramos pasar a un nivel 2 acá, ahora de uno hacia 2, entonces, como bien comentas, sería esta memoria la vamos a repartir en dos. Por ejemplo, en 768 y en 256. Para que la instancia tome en cuenta esto, este parámetro, ¿qué valor debería de tener para que ya pasemos a nivel 2? Cero. Cero, es correcto. Debemos de pasarlo a cero. Y entonces los parámetros que deben de tener un valor diferente de cero, ¿quién van a ser? El SGA target. SGA y Ajá, el muy bien. PGA Aggregate Target. Muy bien. Ok, esos tendrían que tener un valor distinto de cero. Ok, con eso digamos, el valor de cero, que uno de estos parámetros tenga un valor de cero significa que estamos anulando o estamos cancelando un cierto nivel de administración y nos cambiamos a otro. Ok, entonces básicamente esa sería la respuesta. ¿Vale? Bueno, entonces básicamente eso es lo que tendríamos que hacer para cambiar de uno a otro. Ok, entonces estos son los parámetros, miren, que tendríamos que modificar si ahora quisiéramos irnos, por ejemplo, hasta el nivel 3. ¿Ok? En el nivel 3, ahora, si quisiéramos cambiarnos a una administración completamente manual, tendríamos que hacer que el valor de los parámetros no fueran cero en estos casos. Por ejemplo, los parámetros son share pool size, large pool size, Java pool size, DB cache size, ¿ok? Y stream pool size, ¿ok? Entonces, hay otros parámetros, pero bueno, esas no aplican tanto. Más bien, hay otras áreas de memoria, pero esas ya no aplican porque ya, digamos, su administración es fija, ¿ok? Entonces no necesitamos cambiarlo. Solamente estas áreas de memoria, que son las principales, son las que se administran, se pueden administrar de forma manual, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos cambiarnos a un nivel 3? Si estamos en nivel 2, decíamos hace rato que vamos a tener estos dos parámetros diferente de cero, ¿no? El SGA target y el PGA aggregate target tendrían un valor diferente de cero. Si quisiéramos pasar ahora a nivel 3, estos los cambiaríamos a cero, ¿ok? Y lo que tendría que ser mayor a cero serían todos estos parámetros, ¿ok? Entonces, en nivel 3 estaría tanto estos parámetros en cero como el de nivel 1, ¿no? Que sería el memory target. O sea, estos tres que ven aquí, en el nivel 3 deberían de estar en cero y lo único que estaría diferente de cero pues serían estos parámetros, ¿no? Junto con el de la PGA también, obviamente. Ok. Entonces, vamos a ver cómo sería todo este proceso, ¿no? De cambio de algo automático hacia algo manual. Muy bien. Entonces, estos otros parámetros son los que no se administran de forma manual, ¿no? Estos no los tenemos que configurar, solo los de esta tabla, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver cuál sería este proceso. Ok, miren, como les comentaba, ¿no? Aquí está el resumen. Estos tendrían que tener un valor mayor a cero, ¿ok? Y ahora estos son los que tendrían que tener un valor cero para que se habilite la administración manual, ¿ok?
Bueno, entonces dice aquí, para regresar a la administración compartida automática a partir de un modo manual, vamos a hacer estas acciones, ¿no? Es decir, podemos ir como querramos. Podemos ir de un nivel 1 hacia un nivel 3 o de un nivel 3 hacia un nivel 1. ¿Ok? O sea, simplemente aplicar el proceso inverso. Entonces, aquí en este ejemplo nos muestra, digamos, estamos tal vez en nivel 3 y ahora ¿qué tendríamos que hacer para cambiarnos a nivel 1? ¿No? Bueno, entonces el procedimiento podría ser el siguiente, que se fijan también no está tan complicado, ¿no? Básicamente es, ¿qué creen que está haciendo esta consulta? Fíjense, esta primera parte dice Select Sum Value from BPesos SGA. No sé si se acuerdan de esta vista, ya tal vez ya lo vieron en su ejercicio práctico. ¿Alguien recuerda qué información nos da esta vista con la columna Value? El valor de memoria de cada componente, ¿no? Ajá, digamos es un resumen de los componentes que contiene la SGA. Si sumamos esos valores, pues nos diría el total de memoria que tiene asignada la SGA. ¿Ok? Y vean que le estamos restando. Hay uno de estos parámetros que me dice la memoria libre. ¿Están de acuerdo que tenemos que restarle la memoria libre? ¿Ok? Y después, ya con esto tendríamos el área total que tendría la SGA. ¿Ok? Entonces, con esta área total ya podríamos establecer el valor al parámetro, al SGA target. ¿Ok? Bueno, entonces, este sería, digamos, el procedimiento para cambiar de un nivel 3 hacia un nivel 2 o inclusive hasta un nivel 1. Aquí lo importante es, haciendo un resumen, es hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, digamos, una pequeña tablita para que a nivel de resumen podamos entender cómo podríamos cambiarnos a un nivel u otro. Decíamos hace rato que si tenemos memory target mayor a 0 y digamos los demás en 0, ¿esto qué implicaría? Que la administración aquí es, ¿qué tipo es? ¿Nivel 1, 2 o 3? Nivel 1. Nivel 1, ¿no? Es decir, automático. Automático, ¿vale? ¿Qué tendría que pasar para tener un nivel 2? El memory target como 0 Ajá, y el SGA target y PGA target mayor a 0. ok. SGA target debería ser mayor a 0 y el PGA aggregate target debería ser que mayor a 0. Ok, y con eso ya tenemos un nivel 2. Y finalmente un nivel 3. El memory target y el SGA target deben ser inicializados en 0. Ajá, muy bien. Igual a 0. Y los componentes como Lash Pool, Java Pool mayor a 0. Aquí serían 3, ¿no? Los que están en 0. Debería ser el SGA target Sí, igual eso a también. 0. Y también el de la PGA, ¿no? Ay, aquí ya se me está encimando, pero bueno. El de la PGA aggregate target, ahorita lo voy a poner, lo voy a abreviar. Igual a 0. Y digamos que aquí los parámetros manuales, ¿no? Digamos parámetros de cada pool deben ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces, con esta tablita es pues fácil, ¿no? Aprendernos qué cosas tenemos que cambiar para poder habilitar la administración manual, semimanual o automática. ¿Ok? Aquí estaría. ¿Sale? Pues ya lo demás ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Ya saben cambiar parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, básicamente a esto se refiere la administración de la memoria, ¿vale?
Entonces ya estaremos jugando un poquito ahí con su ejercicio práctico para ver cómo podemos jugar con estos valores, ¿no? Bueno, con esto estaríamos terminando ya lo que es el tema número 4, que tiene que ver con, pues por lo menos aquí conocimos en este tema las principales áreas de memoria, ¿no? Cómo se reparte la memoria y qué se hace en cada una de las áreas de memoria, ¿no? Y hasta aquí le dejamos con este tema. Vamos a seguir platicando más de cuestiones de memoria, pero ya desde otros enfoques, ¿vale? Bueno, ¿dudas, comentarios de esta parte? ¿Nada? ¿Más o menos todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí, más o menos. Bueno, vamos entonces a seguir avanzar con el siguiente tema. Vamos a pasar con el tema número 5, que vamos a seguir revisando características de la instancia, pero ahora desde el punto de vista de la arquitectura de procesos. Entonces, el tema siguiente se le llama administración de procesos, ¿ok? Ya no tanto el enfoque es en la memoria, sino ahora más bien en la arquitectura de procesos, ¿ok? Entonces, hemos comentado desde el tema anterior que otro de los componentes de la instancia son un conjunto de procesos que se les llaman procesos de background, que no es otra cosa más que procesos del sistema operativo que se crean, que se levantan, que se inician cuando creamos la instancia, cuando levantamos la instancia. Y estos procesos están generalmente pues en dormidos, por así decirlo, ¿no? O están suspendidos y se activan en el momento que ocurre algún evento. Algunos procesos tienen más actividad que otros, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos. Entonces, en este tema vamos a revisar las características y los nombres de los procesos de background, por lo menos los más importantes, ¿no? Los que son vitales para el funcionamiento de la base de datos, ¿ok? Del lado de la instancia tenemos procesos, ¿no? Del lado del cliente también tenemos procesos, ¿no? Y hay otros más que no se asocian ni a un usuario ni a un cliente, perdón, ni a un usuario ni a una instancia en particular, sino que están a nivel del servidor, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces aquí esta imagen, como pueden observar, tenemos procesos de background que están en la instancia, procesos que están del lado del usuario. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de lo que es un user process? ¿Ok? Y procesos que están, digamos, ni en la instancia ni en el cliente, sino están a nivel del server. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar términos, ¿no? Primero, habíamos comentado desde el tema anterior que los procesos que se crean o que se ejecutan del lado de donde está el cliente se le conoce como user process. ¿Ok? User process. Entonces, este user process nos representa a un usuario del lado del cliente. ¿Ok? Del lado de la instancia, ¿no? Del lado de la base de datos, tenemos varios tipos de procesos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, server process o server processes, que habíamos comentado en el tema anterior que un server process es un proceso de background que me sigue representando a un cliente, pero del lado del server, ¿ok? Y este server process comentamos que se le asigna su área de memoria privada, ¿no? Su PGA privada. ¿Recuerdan esta parte? ¿No? Entonces, ese es un tipo. Ahora, hay otros tipos de procesos. Bueno, dentro de los server process podemos configurar para que un server process sea dedicado o compartido. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más adelante de esta arquitectura. Un server process puede estar configurado en dos estilos, que sería dedicado o compartido. Y la otra categoría de procesos que hay en la instancia se les llaman procesos de background. Estos procesos de background son los que están ya al interior típicamente de la SGA y son los que están monitoreando los eventos, ¿no? Como por ejemplo para hacer sincronizaciones con las áreas de almacenamiento,
para a lo mejor hacer limpieza de recursos, para liberar áreas de memoria, etc. Entonces vamos a ir viendo qué hacen cada uno de estos procesos de background. Entonces, a nivel general decíamos, existen user process del lado del usuario, server process del lado de la instancia y dentro de un server process podemos tener dedicados o compartidos, ¿ok? Y por otro lado, procesos de background, ¿ok? Hay otros que se les conocen como daemons o application processes. Se les llaman application processes porque son procesos que no son específicos a una única base de datos, ¿no? Como les comentaba, están a nivel del server, ¿no? Porque pueden ser compartidos por varias bases de datos. O sea, en una misma base de datos, perdón, en un mismo server, podemos tener varias bases de datos, podemos levantar varias instancias y estos procesos pueden utilizarse para ambas, ¿no? O sea, no son particulares a una instancia. El ejemplo clásico de un application process es el listener, ¿ok? Si pensamos ahorita cómo tienen su ambiente en sus servers, ahorita ustedes tienen dos instancias, ¿no? La primera que configuraron en el tema 2, si no me falla la memoria, que es su nombre con DBA1, ¿ok? Que esta fue la que crearon con DBCA. Y después en el siguiente tema creamos una que tiene su nombre y ahora la bautizamos como DBA2. Si su memoria RAM les alcanza, ustedes pueden levantar las dos instancias al mismo tiempo. De hecho, si pueden intentarlo, ¿no? ¿Quién me dice cuál sería el procedimiento para levantar ambas instancias? Así como tienen ahorita su ambiente. ¿Qué harían si intentaran levantar las dos instancias a la vez en su máquina? Asumiendo que tienen la RAM suficiente. ¿Quién dice yo? ¿Quién me explica? Con lo que ya hemos visto ya podrían responderme, ¿no? Pues sería exportar los Oracle, ¿sí? Primero el Exacto. de cuánto. O sea, uno por uno e ir levantando una por una. Exacto. Básicamente tendrían que hacer un export Oracle-SID igual a DBA1, ¿no? Su instancia 1. Ya que hicieron el export, se meten a SQL Plus y hacen startup. ¿Ok? Y ya. Después se salen de SQL Plus y cambian el valor de Oracle SID, ¿no? Export Oracle SID igual a nombre DBA2, ¿no? Ya que establecieron el valor de la variable Oracle SID, igual se vuelven a meter SQL Plus y hacen startup. ¿Ok? Y ya. Entonces, con ese procedimiento pueden levantar dos instancias a la vez. ¿Ok? Si su memoria les alcanza y sus recursos de hardware les alcanzan, no pasa nada. Entonces, cada una va a tener sus user process, su server process, pero ambas pueden compartir procesos. Uno de esos procesos es el listener. El listener también lo pueden levantar y entonces este listener va a servirnos para conectarnos tanto a una instancia como a la otra. Si por aquí un usuario intenta conectarse, digamos, a la instancia 1, entonces el listener va a ser el encargado de redirigir esta petición hacia la instancia correspondiente, ya sea la 2 o ya sea la 1. Todo va a depender hacia dónde quiera conectarse este usuario. ¿Vale? Entonces, el listener es un proceso que es independiente de las instancias. Ahora, de hecho, si se fijan aquí, pasa algo curioso. Vamos a revisarlo un poco más adelante, pero de una vez se los puedo comentar. Vean que aquí hay una flecha que está de manera directa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un usuario se conecta o intenta conectarse a la instancia, se crea un user process. El user process entonces va a pedirle al listener, oye listener, tengo un usuario que quiere conectarse con una instancia. El listener le dice, pues dime qué instancia, a qué instancia te quieres conectar. El user process le responde y le dice, pues me quiero conectar
a la instancia 1. ¿Ok? El listener entonces va a crear un server process. Entonces va a conectarse con la instancia 1 y le va a decir, oye, instancia 1, necesito un server process porque un usuario quiere conectarse. ¿Ok? Entonces en la instancia 1 se crea un server process y el listener regresa y le dice al usuario, usuario, aquí está tu server process con el cual vas a poder trabajar con la instancia. ¿Ok? Una vez que el listener, ¿ok?, le asocia a su server process para un determinado user process, la dependencia del listener ya se elimina. Es decir, una vez que el listener ha creado el server process, este server process se va a comunicar de manera directa con este user process. ¿Ok? Entonces, el listener aquí termina su trabajo. Entonces, como pueden observar, el listener actúa como una especie de por así decirlo, de mensajero que se encarga, digamos, de comunicar a un user process con un server process. Y una vez que estos dos se comunican, ya el listener se libera. ¿Ok? Ya no tiene nada que ver con este user process. Es algo así, a lo mejor como cuando van a visitar a una persona, no sé si cuando de repente han ido a visitar a alguna persona en un corporativo o en una oficina, que a lo mejor el empleado que está de seguridad, a lo mejor el listener es como que el empleado de seguridad, en donde ustedes llegan y le dicen, oye, vengo a ver a fulanito, ¿no? Y entonces el empleado de seguridad los lleva, sí, mira, vente, acá está, ¿no? Entonces ya los lleva al edificio, los lleva al lugar donde está la persona que buscan, y una vez que se reúnen con la persona que van a visitar, pues ya la persona de seguridad ya se termina su trabajo, ¿no? Entonces ya ustedes se reunieron con la persona que están buscando y trabajan, interactúan con ella de forma directa. Ya no necesitan al personal de seguridad. Lo mismo ocurre aquí. Los user process, una vez que se comunicaron a través del listener, ¿ok?, se les asocia su server process y ya el listener ya no tiene nada que ver. De repente, alguna vez en un examen les hice una pregunta. ¿Qué pasa si el server process ya se está comunicando con su user process y en ese momento el listener se cae? Y les puse varias opciones, ¿no? ¿Qué me responderían ahorita ustedes con esta explicación? Si el listener se muere, pero ya existe esta comunicación, ¿qué creen que ocurra? Se mantiene la comunicación, ¿no? La comunicación se mantiene, es decir, ustedes van a seguir trabajando e interactuando con la base de datos sin que exista el listener, ¿ok? Entonces, profe, si otro usuario viene, Perdón, no alcancé a escuchar si otro usuario intenta conectarse a la base de datos, se crea otro listener, ¿no? Si otro usuario intenta conectarse, si el listener está abajo, ahí sí habría problemas, ¿no? Porque si no levantamos el listener, pues el usuario no va a poder conectarse. ¿Ok? O sea, nuevos usuarios no podrían conectarse si el listener se cae. ¿Ok? Pero los usuarios existentes van a seguir operando de forma normal. Eso es lo que sucedería, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta de esto? Entonces, ok, entonces recuerden, en el caso de un listener será un ejemplo de un application process, porque no está ligado ni al usuario realmente ni a la instancia, ¿vale? Hay otros más, pero digamos para efectos ahorita de lo que estamos revisando, con que les entendamos la idea del listener es suficiente, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora lo que sería los server processes. Vamos a platicar de esta partecita, el modo dedicado y el modo compartido, ¿vale? Bueno, resulta que cuando nosotros nos conectamos, ¿no?, a una instancia, por default se configura el modo dedicado. ¿Qué significa el modo dedicado? Aquí lo vamos a ilustrar. Déjenme ver si este es el modo user process, server process. Sí, este es el modo dedicado. ¿Ok? Por default se utilizan server process al estilo dedicado. ¿Qué significa?
cuando un cliente intenta comunicarse con la instancia, decíamos se le crea su server process. Y este server process va a ser exclusivo y dedicado a este cliente. ¿Ok? Entonces, por cada cliente que se conecta, vamos a tener un server process distinto. Que significa que si tenemos 100 usuarios, ¿cuántos server process tendremos que crear? 100. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen que va a ocurrir, por ejemplo, si estos 100 clientes que se conectaron de manera concurrente, digamos, están inactivos? ¿Se acuerdan que hemos platicado que podemos tener sesiones que están en estatus inactivo? ¿Quién me recuerda qué significa que una sesión esté en modo inactivo? ¿Que no se tienen transacciones? Que no están haciendo transacciones. O sea, entramos a sesión, por ejemplo, en SQL Plus. Imagínense que tuviéramos 100 usuarios en un laboratorio y que todos se conectan a SQL Plus, pero dejan ahí su sesión. ¿Ok? No están haciendo ni instrucciones, nada del estilo, ¿no? Entonces, están de acuerdo que ahí sería pues una especie de desperdicio, ¿no? De recursos, porque tenemos 100 hilos de ejecución, 100 procesos del sistema operativo que están ahí en espera de que el usuario se le ocurra hacer algo. Pero están reservados esos 100 procesos. Entonces, en esas situaciones pudiera ser que tengamos problemas, ¿no? Si no tenemos el hardware suficiente para tener esos 100 procesos ahí dedicados, pues entonces podemos tener ahí problemas en cuanto a desempeño. Porque ¿qué va a pasar si llegan otros 100 usuarios? Si llegan otros 100 usuarios, si el hardware ya no nos alcanza para crear otros 100 procesos, vamos a tener problemas. Ya no vamos a poder atender a estos 100 usuarios. Entonces, nuestra capacidad de escalamiento, escalar una base de datos, ¿qué significa? Que podamos tener la capacidad de atender a más y a más y a más usuarios. ¿Ok? Pero si tenemos esta arquitectura, pues nuestros recursos de hardware no son infinitos. ¿Ok? Podríamos, a lo mejor, imagínense, podríamos tener que 200 usuarios están tal vez conectados actualmente, cada uno con su server process, pero puede ser que la gran mayoría de estos usuarios estén inactivos, ¿no? Que tal vez un porcentaje bajo son los que realmente están haciendo algo y los otros 200 usuarios a lo mejor pues están ahí inactivos. Pero están gastando recursos, ¿no? Aunque estén inactivos, tienen un server process dedicado. Están gastando recursos, usando recursos, ¿no? O reservando recursos. ¿Y qué tal si hay otros 50 usuarios que están intentando acceder a la base, pero ya no pueden porque tal vez nuestro server ya no aguanta más carga? Y están de acuerdo que a lo mejor estos 50 usuarios sí los pudiéramos atender si pudiéramos por un ratito reutilizar los recursos que tienen estos 200 usuarios que están inactivos. ¿Están de acuerdo? Entonces, de ahí es donde sale la idea de no tener nada más esta arquitectura, sino poderla compartir, que eso sería el modo compartido. Entonces, por default, se utiliza modo dedicado. Pero si llegáramos a tener problemas de hardware en nuestro server y necesitamos atender a un mayor número de usuarios, podríamos voltear la mirada hacia el modo compartido. La sugerencia para no meternos en conflictos es, si tenemos el hardware suficiente, ¿qué nos convendría? Usar siempre modo dedicado, muy bien. Pero si tenemos problemas de hardware, es decir, el hardware con el que contamos no nos está alcanzando para atender la demanda de usuarios que tenemos, tendríamos que cambiarnos a modo compartido. Podría ser una opción. ¿Ok? Entonces, básicamente sería la idea. Si tenemos el hardware suficiente, pues ni le movamos, ¿no? Porque meternos al modo compartido implica cierta configuración y implica también cierto impacto, ¿no? ¿Cuál creen que sea el impacto si nos cambiamos al modo compartido? O sea, el beneficio sería que podríamos reutilizar estos recursos, ¿no?
compartirlos con otros usuarios. Pero eso va a tener un impacto, ¿no? ¿Cuál creen que sea ese impacto? ¿La sesión va a ser más lenta? Exacto. Básicamente la interactividad con la base de datos va a ser, puede que se vuelva lenta, ¿ok? Vamos a tener una capacidad mayor para atender a usuarios, pero puede que la interacción entre cada uno de estos usuarios se vuelva un poco más lenta. Vamos a hacer una analogía para que se entienda esta idea. Imagínense la analogía que es bastante ilustrativa. Es como pensar en un restaurante, ¿ok? En un restaurante y su lista de clientes. En un restaurante, por ejemplo, podríamos decir que ¿quién creen que actúe como el server process en un restaurante? Que digamos que ¿quién pudiera actuar como un server process en un restaurante? Donde hay clientes, etc. ¿Un mesero podría ser? Exacto. Mesero. Los meseros actuarían como los server process. Si estuviera, entonces, en ese sentido, ¿cómo creen que estaría configurado el restaurante? ¿En modo dedicado o en modo compartido? Compartido. Está en modo compartido, muy bien. Si estuviera en modo dedicado, ¿qué pasaría? Tendría un mesero por cliente, ¿no? Un mesero por mesa, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si el restaurante tuviera, no sé, 100 mesas, necesitaríamos 100 meseros. ¿Ok? Entonces, eso sería, ¿para quién sería eso muy, muy, muy bueno? Para los clientes, ¿no? No sé si les ha pasado que el restaurante nunca hace eso, ¿no? Obviamente por cuestiones de ahorrar gastos, ¿no? Porque imagínense si tuviéramos un mesero por mesa, pues la empresa tendría que pagarle el sueldo a todos esos meseros. Normalmente lo que ocurre es que tenemos un solo mesero por un conjunto de mesas, ¿no? Por cada 3, 4 mesas, una cosa así. Pero si tuviéramos en modo dedicado, entonces en el restaurante, ¿no? Estaría ahí nuestro mesero casi al lado de nuestra mesa en espera, a ver a qué hora se nos ocurre algo, ¿no? O en espera a ver que el cliente pida algo. La ventaja de tenerlo en modo dedicado, ¿cuál sería? Que cuando nosotros necesitemos algo, pues de inmediato, ¿no? Nuestro mesero nos va a atender porque está dedicado a nosotros, a nuestro servicio. Entonces pedimos algo, de inmediato este mesero va y nos atiende nuestra petición. Pero en modo compartido puede que de repente se tarde, ¿no? Y ya ven que ocurre en los restaurantes, sobre todo si hay pocos meseros, ¿no? Queremos algo y lo pedimos, pero de aquí a que se desocupe un mesero puede que pasen algunos minutos, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, a veces hasta más. Entonces, en la base de datos va a ocurrir lo mismo. Si empezamos a compartir recursos, puede ser que tengamos que un usuario lance una petición, pero al estar en modo compartido, puede que esa petición tarde un poco en atenderse, puesto que los server process son compartidos ahora. Entonces el procesamiento puede alentarse. Entonces, digamos que esa es la analogía, ¿no? Para entender esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a revisar aquí un poquito, ¿no? Decíamos, si 10 usuarios se conectan a la instancia, se crearán 10 server process. Cada cliente se comunica con su server process, ¿ok? Decíamos, el server process va a estar exclusivamente dedicado a ese usuario, ¿ok? Esto mientras dure la sesión, ¿ok? A nivel de memoria, cada server process, ¿no? La información específica de cada server process, decíamos, se le genera su PGA y en particular la información de cada server process se guarda en la UGA. ¿Se acuerdan que la UGA es una subárea de la PGA? ¿Ok? Entonces cada usuario tiene su propio server process y cada usuario tiene su propia PGA, su propia área de memoria. Entonces, esto también es importante porque si es modo dedicado, pues implica un uso mayor de recursos, ¿no?
cada usuario tiene su PGA y cada usuario tiene su server process. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se crea un server process? Ya lo platicamos, la interacción que ocurre con el listener, ¿no? El listener es el que crea el server process y una vez que se crea, ya la comunicación entre user y server process es automática. Más bien es directa. ¿Ok? Bueno, Share Server Process, lo que estábamos comentando. La manera en cómo se implementa esta arquitectura es a través de un dispatcher. ¿Ok? Entonces vamos a entender esto. Nótese la diferencia entre lo que es el modo dedicado y el modo compartido. En el modo compartido, ahora vean, todos los usuarios que intenten conectarse a la instancia, ya no se les va a asignar un server process dedicado. Todos estos user process van ahora a ser atendidos por un dispatcher. ¿Qué entenderíamos por la palabra dispatcher? ¿Quién me dice? ¿Sería un tipo de administrador? O, Es un... por ejemplo, Ajá. ¿podría ser el que asigna las mesas el que asigna las mesas a los clientes? Exacto. Si hacemos la analogía con el restaurante, digamos, el dispatcher, una parte de lo que haría este dispatcher es, llega el cliente y le dice, sea usted bienvenido, venga para acá, siéntese aquí. En un momento lo atendemos. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que hace esta personita es delegar el trabajo a otro proceso. Entonces, el dispatcher ahora va a recibir todas las peticiones de los usuarios, ¿ok? Y lo que va a hacer el dispatcher es mandar todas las peticiones a una cola de peticiones, ¿ok? Entonces, este dispatcher va a encolar las peticiones en una fila. Entonces, llega una petición y la envía a la fila, ¿ok? O sea, va encolando o enfilando todas estas peticiones para que sean atendidas por un server process. Pero ojo, aquí el server process ya no se le llama como tal, porque ya ese nombre se usa para, digamos, el modo dedicado. Ahora, a estos server process se les llama share server process. ¿Por qué? Porque estos procesos son los que van a estar sacando peticiones de esta cola de mensajes y van a estar atendiéndolas. Que en la analogía de un restaurante sería como que, pues, la mesa, ¿no? Que tienen asignada, ¿no? Envían al usuario o al cliente más bien a una mesa y esta mesa sería como que la cola de peticiones, ¿no? Entonces, eventualmente va a llegar un share server process o un mesero y ya va a empezar a atenderlo, ¿no? La diferencia es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos otro cliente que está en otra mesa? ¿Ok? Entonces, este Share Server Process va a atender a este cliente. Ok, dígame qué quiere, ¿no? Ah, bueno, quiero esto, quiero esto. Cuando, digamos, el usuario está inactivo, es decir, el cliente a lo mejor ya está comiendo, ya no necesita de este mesero, entonces este Share Server Process se va a reutilizar y entonces cuando se desocupe este Share Server Process, ahora va a atender a otro usuario. ¿Ok? Va a atender a otro usuario. Entonces le va a decir, ok, a ver, dígame qué quiere, etcétera, etcétera. Ok. Y cuando este Share Server Process se desocupe, se va a liberar y puede atender a otro usuario o inclusive puede regresar para atender al usuario anterior. Entonces, así es como funciona esta arquitectura. ¿Ok? Las peticiones son, dice aquí, son enviadas a una cola, ¿no? Y después vamos a tener un pool de Share Server Process que son los que van a estar atendiendo todas esas peticiones. Se llama Share porque, como pueden ver aquí, un mismo Server Process puede atender a múltiples usuarios. ¿Ok? Que esto es exactamente la idea cómo funcionan los restaurantes, ¿no? Un mesero puede estar atendiendo a varios clientes, no a uno solo. Cuando se desocupa un mesero de atender a un cliente, va con el otro cliente y a ver qué necesita, ¿no? Entonces,
digamos que las peticiones van siendo atendidas por demanda. ¿Ok? Entonces, decíamos, el dispatcher es el componente ahora que se va a encargar de administrar las peticiones recibidas, los user processes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta arquitectura? Que el número de server process que necesitamos para atender las peticiones, pues van a ser mucho menores, ¿no? Ya no vamos a tener que crear un server process por cada cliente. ¿Ok? El cliente, decíamos, se conecta con un dispatcher. El dispatcher soporta múltiples conexiones simultáneas, ¿no? Es decir, puede atender múltiples user process que le hagan petición, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el dispatcher? Digamos ya a nivel técnico, ¿no? A cada petición se le asigna un pedacito de memoria. A esa memoria ahora le vamos a llamar como un virtual circuit. ¿Ok? Es decir, cada una de estas peticiones va a tener un pedacito de memoria aquí asignado a la que se le llama virtual circuit. Digamos que la manera de entender esta memoria, ojo, no es en sí la PGA, no confundirlo con la PGA, pero se requiere de una memoria que no es muy grande, es pequeñita, pero básicamente en esta área de memoria se van a guardar los datos particulares de cada user process. ¿Ok? Esta memoria la va a utilizar cada uno de estos Share Server Process para poder saber con qué usuario se está trabajando, ¿no? Y cuál es el estatus actual de cada user process. Si hiciéramos la analogía con un restaurante, ¿quién creen que actúe como el virtual circuit en esta partecita? O sea, esta área de memoria, ¿quién creen que sea? O sea, en un restaurante, ¿qué necesitamos para que múltiples meseros puedan atender a la misma mesa y que los múltiples meseros sepan exactamente qué quiere el cliente, qué cliente es, ¿no? Y en qué estatus va el cliente, ¿no? Si ya va en el plato fuerte o si a lo mejor cierto cliente solicitó un platillo y a lo mejor el platillo está en la cocina, etcétera, ¿no? Se está preparando. ¿Qué necesitarían estos meseros, digamos, para conocer el estatus que tiene cada uno de los clientes? Ok, uno de esos datos sería el número de mesa, ¿no? Saber en qué número de mesa está cierto cliente, ¿no? Pero a lo que me refiero es en qué parte necesitarían guardar todos esos datos. O sea, el número de mesa, el nombre del cliente, qué platillos ha solicitado, en qué estatus están sus platillos, si ya se los enviaron a su mesa o si están en la cocina preparándose. Toda esa información están de acuerdo que es importante para que los meseros sepan, ¿no? Cuál es el estatus actual de cada uno de estos usuarios, ¿no? ¿En dónde normalmente guardan todos esos datos en un restaurante? En su libretita o bueno, en una cuenta, ¿no? Exacto, en la famosa comanda, ¿no? Exacto, en la famosa comanda. No se han visto que van los meseros con su libretita y ahí apuntan los platillos y el número de mesa, cuántos clientes son, etcétera. Y ahí ponen todo lo que pidieron. Entonces, digamos, la famosa comanda sería como que el equivalente al virtual circuit. ¿Ok? Entonces, estas pequeñas áreas de memoria se crean por cada user process para poder guardar el estado de cada petición. ¿Ok? De cada petición. Entonces, acuérdense, aquí no es por sesión, aquí es por petición. Si llega un usuario y lanza un select, un insert, se crea una nueva petición y por lo tanto, pues vamos a tener aquí que modificar estas áreas de memoria, ¿vale? Bueno, entonces luego el dispatcher envía la petición, ¿no? Envía la petición que se recibió a lo que les decía, a una especie de cola compartida de peticiones. Esta cola de peticiones está en la SGA, que sería esta parte de aquí, ¿ok? Ubicadas en la SGA. Específicamente va a estar en el share pool. Entonces, en el share pool se van a guardar ahí todas las peticiones que están pendientes, ¿no? Y que van a ser atendidas por los share server process. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, imagínense que ya llegan varias peticiones a la cola de peticiones, ¿no?
Entonces, cuando hay peticiones que atender, entonces se selecciona un Share Server Process que esté disponible para que pueda atender la siguiente petición. ¿Ok? Esto sería equivalente a, ¿qué crees? Ya llegó un nuevo cliente, ya está sentado en la mesa. Entonces, pues se selecciona uno de los meseros que esté disponibles para atenderlo. ¿Ok? Cuando un Share Server Process está inactivo, es decir, por ejemplo, normalmente ya ven que los restaurantes tienen sus meseros asignados, ¿no? El mesero tal está asignado a la mesa 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor la mesa 1 y la mesa 2 están inactivas, ¿no? E inclusive las 3 mesas están inactivas, quiere decir que un mesero está libre. Cuando un Share Server Process está inactivo o no se está siendo utilizado por alguna sesión, entonces puede atender otras peticiones. Por eso se le llaman Share. Lo mismo ocurre con un mesero, ¿no? Si ahorita está inactivo, podemos reutilizarlo para que atienda a otras mesas, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? De estas dos arquitecturas. Nótese que hay una complejidad mayor, ¿no? Hay una interactividad mayor en un Share Server, en una arquitectura compartida, puesto que se tiene que hacer el dispatcher, ¿no? De las peticiones, se tienen que encolar o guardar en una cola de mensajes, ¿no? Y se tiene que estar controlando la actividad de los Share Server Process. Entonces, el procesamiento de una petición va a aumentar, ¿no? Porque se requieren más acciones, ¿no? Guardarlas en la cola, checar que Share Server Process están disponibles, etcétera. Entonces, esta interactividad puede provocar que de repente las peticiones de un cliente se vuelvan un poco más lentas, ¿no? Por lo que comentábamos hace rato. Entonces, ¿cuáles son los pros? Los pros, básicamente, o las ventajas, que podemos atender a un número muy grande de usuarios, ¿ok? Porque no tenemos que gastar tantos recursos como en el modo dedicado. Entonces, nuestra base de datos puede escalar, ¿no? Esta arquitectura es para proporcionar escalabilidad, o sea, que la base pueda tener a un número más grande de usuarios a la vez, ¿ok? Entonces, y eso lo podemos lograr sin la necesidad de aumentar nuestros recursos de hardware, ¿ok? Porque los estamos compartiendo, ¿ok? Bueno, dice aquí, ¿no? Nos permite ahorrar recursos, evitamos crear procesos dedicados. Sin embargo, otra de las cuestiones es que requiere que los clientes se conecten a la instancia a través de un servicio de red, ¿ok? En este caso, a partir de un listener, esto sin importar que la petición sea local. Esto es importante. Aquí el listener nos va a ayudar también, en esta parte el listener nos va a ayudar a poder hacer uso del modo compartido. Entonces, si se fijan, hasta ahorita, bueno, sobre todo en los primeros temas, no hemos usado el listener, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra instancia está en la misma máquina, ¿no? Pero si quisiéramos cambiarnos a modo de compartido, aunque estemos de manera local, ahora sí necesitamos de hacer uso del listener, porque el listener es el encargado de comunicarnos con este dispatcher. ¿Ok? De aquí que viene esta restricción. Bueno, ¿cuándo emplear un Share Server? Ya decíamos hace rato, ¿no? Nos va a ser útil cuando necesitamos, cuando no tengamos los recursos suficientes para atender la demanda de usuarios que tenemos. ¿Ok? Nada más hay que considerar lo siguiente, ¿no? El tiempo de ejecución de sentencias puede ser mayor. La actividad del procesador puede aumentar debido a toda esta actividad que se requiere, ¿no? Estar guardando peticiones en la cola, estar asignando Share Server Process, entonces pues la actividad del procesador va a aumentar, ¿ok? El beneficio pues va a ser la escalabilidad que decíamos, ¿no? Vamos a ser capaces de atender a un mayor número de peticiones con una menor cantidad de recursos, ¿ok? Aquí algunos tips que nos dan para, digamos, decidir cambiarnos a un modo o a otro. Por ejemplo, más o menos cuando tengamos entre
Yo diría tal vez de 500 para arriba, ¿no? 500 conexiones para arriba. O sea, imagínense tener 500 usuarios conectados en su server. Que esto va también, es relativo, ¿no? Va de la mano nuevamente, con el hardware que tengamos. ¿Ok? Por ejemplo, no se les platiqué en los ejercicios prácticos que vienen, ustedes van a simular tener 100 conexiones concurrentes. ¿Ok? Vamos a usar una herramienta que me va a permitir crear 100 conexiones concurrentes. Y vamos a ver si su maquinita aguanta. ¿Ok? Que debería, ¿no? Normalmente con las máquinas que hoy en día traemos, no hay tanto problema. ¿Ok? Pero bueno, si de repente ven que algo pasa, pues me avisan. Entonces, les comentaba hace rato, ¿no? Si nuestro sistema operativo tiene los recursos suficientes para atender a los picos máximos de usuarios que tenga una base productiva, dejémosla en dedicado. ¿Ok? Otro punto, para bases de datos OLAP, ¿se acuerdan? Las bases de datos OLAP son las bases de datos que se usan para hacer analítica, data warehouses, etcétera. Aquí se recomienda más utilizar modo dedicado. O sea, en general, si tenemos sesiones de usuario que todo el tiempo están activas, ¿qué nos convendría más, dedicado o compartido? Pues dedicado. ¿Okay? Dedicado. Ok, la analogía podríamos hacerlo en un restaurante también. ¿Qué pasa si tienen un cliente muy latoso? No sé, a lo mejor una persona con discapacidad o con algún problema que necesita que todo el tiempo lo estén asistiendo, ¿no? Que todo el tiempo estén con él, porque a lo mejor no puede comer solito, no sé, una persona enferma, una cosa así. ¿Están de acuerdo que este tipo de personas aquí sí prácticamente necesitamos que esté pues una persona con él todo el tiempo, ¿no? Entonces, clientes que son muy latosos o que están muy activos todo el tiempo, que necesitan ayuda todo el tiempo, pues mejor les asignamos a un mesero dedicado. Lo mismo pasa acá. Si tenemos procesos que van a estar ejecutando actividades en la instancia de manera muy, muy frecuente, o que están haciendo tareas que tardan demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo, operaciones en batch que se tardan tal vez varios minutos, ¿no? O inclusive varios minutos, tal vez hasta horas. No nos conviene el modo compartido, ¿ok? Entonces el modo dedicado es mejor opción. ¿Ok? El modo compartido normalmente es adecuado cuando tenemos peticiones pequeñitas, múltiples peticiones, pero son de tiempo corto. O sea, son peticiones que se ejecutan, terminan, inician, terminan en un tiempo relativamente corto. Eso normalmente ocurre con bases de datos OLTP, o sea, bases de datos transaccionales, ¿no? Donde hay una gran cantidad de operaciones, pero son de corto alcance. Insert, update, delete, pero que son muy rápidas. ¿Ok? Se recomienda que las tareas de administración se hagan más en modo dedicado que en modo compartido, ¿no? Por ejemplo, cuando vayamos a crear tablas, crear índices o hacer backups de la base de datos, hacer un proceso de recuperación, aquí sí nos conviene más dedicado. ¿Ok? Operaciones como shutdown y startup nunca se hacen en modo compartido, siempre deben de ser en modo dedicado. ¿Ok? Bueno. Entonces, otra cosa que cambia, ¿no? Como en el modo compartido, debido a que las peticiones y el estado de una sesión del usuario se debe de compartir con los Shared Server Process. ¿Qué pasa con la PGA? No sé si han preguntado, ¿no? Porque hace rato decíamos que era privada, ¿no? Entonces, toda la información y los datos de la sesión que normalmente estaban en la PGA, ahora en el modo compartido ya no van a estar ahí, sino deben de almacenarse en un área de memoria que sea compartida. ¿Por qué razón? Pues para que los Shared Server Process puedan comunicarse, ¿no? Bueno, y saber el estatus de cada usuario. En el restaurante sería la comanda, ¿no? La comanda, si se fijan, la comparten varios meseros para que entre todos puedan atender, o varios meseros puedan atender a la misma mesa.
Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues compartiendo el estado de cada cliente. ¿Ok? Por lo tanto, ya no va a estar la información del usuario en la PGA, sino ahora en un área compartida dentro de la SGA, específicamente en el Share Pool. ¿Ok? O también podría ser en el Large Pool. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Profesor, yo tengo una duda. Se supone que se van haciendo como que las peticiones y todo eso como en una cola, ¿no? Así es. ¿Qué ocurre si el usuario o la persona que haya hecho la petición como que se desconecta o se sale de la sesión? ¿Sigue en la cola o se elimina, se tiene que concluir su transacción o ahí genera un problema? No genera problema, más bien sigue en la cola, pero obviamente se va a detectar que ya hay un proceso de background que se encarga de detectar, mira, esta sesión ya está inactiva o ya se desconectó. Entonces lo que se hace es, digamos, reciclarla, ¿no? O quitarla, eliminarla, para que ya no se siga, ya no se ejecute lo que se estaba haciendo. ¿Ok? O sea, la sesión va a quedar ahí en la cola por un ratito, pero hay un proceso de background que está continuamente monitoreando qué sesiones, digamos, quedaron huérfanas, por así decirlo, ¿no? El usuario se desconectó abruptamente o hubo un error de conexión en la red. Entonces, ese proceso de background lo que hace es, digamos, quitar esa sesión que ya no está viva, ¿ok? Y simplemente se descarta, ¿no? Ya no pasaría, ya no sería la operación que se está invocando, ¿vale? Profesor, ¿y se puede activar y desactivar así muchas veces? Bueno, en la misma conexión se puede cambiar de compartido a dedicado, o tienes que reiniciar, o como. Es correcto. Fíjense, no es necesario reiniciar. Estas arquitecturas inclusive pueden convivir las dos en la misma instancia. O sea, puedes configurar tanto el modo compartido como el dedicado al mismo tiempo. O sea, no son excluyentes. ¿Qué significa? Que podemos tener usuarios que se conectan a través del modo dedicado y usuarios que se conectan a través del modo compartido. O sea, ambos pueden vivir en la misma instancia. ¿Ok? Es justamente lo que sigue. Entonces, ya nada más para pasar a esta parte, en resumen diríamos que el modo dedicado va a ser la mejor opción para tener transacciones, más bien sesiones que tienen una actividad muy grande, ¿no? Transacciones que son muy largas. Por ejemplo, procesamiento de datos en batch. O sea, quieres hacer un proceso de ejecutar múltiples, más bien, hacer cargas masivas de datos, ¿no? O consultas grandes, dedicado es lo mejor. Al hacer tareas de administración, como comentábamos, como pueden ser recuperación de base de datos, hacer backups de una base de datos, conviene más en dedicado. ¿Ok? En general, sesiones que prácticamente todo el tiempo están activas, conviene más modo dedicado. ¿Ok? Les decía, ambas técnicas pueden convivir en la misma instancia. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué tendríamos que hacer ya a nivel técnico para habilitar estos modos, ¿no? Nuevamente, para hacer la configuración en modo compartido, tenemos que moverle a los parámetros. ¿Ok? En este caso, hay un parámetro que se llama Share Servers y otro parámetro que se llama Dispatchers. Si estos parámetros tienen un mayor a 0, con eso es suficiente para habilitar el modo compartido. Si ya se van dando cuenta, ¿no? Para empezar a habilitar o modificar el comportamiento en la base de datos, basta con cambiarle el valor a algunos parámetros. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significan estos parámetros. Share Servers, como su nombre lo indica, indica el número de Share Server Processes que se van a usar para atender peticiones. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si tenemos un montón de usuarios y si tenemos muy poquitos Share Servers, el desempeño se va a comprometer, ¿no? La analogía sería con el restaurante, ¿no? Si tenemos de muy poquitos meseros, pues ahí los clientes van a enojarse, ¿no? Porque el tiempo promedio para atender sus peticiones va a ser más alto. Pues hay que tener aquí cuidado con este valor, ¿ok?
Si se requieren más, se pueden crear más share servers. También aquí aplica la idea del límite máximo. Podemos configurar el parámetro max share servers, ¿ok? Para indicarle, cuando la instancia se levanta, a lo mejor vamos a crear nada más 10 share server process, pero vamos a poner un tope de 20, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la propia instancia puede crear más share server process para atender a más peticiones, pero va a llegar a un tope de 20, ¿no? Digamos que este sería el margen de operación que tendría la instancia para crear share server process, ¿ok? El parámetro dispatchers, como se lo indica, se usa para crear dispatchers. O sea, no necesariamente es uno como vimos aquí, ¿no? Puede haber varios dispatchers que atiendan las peticiones de los usuarios. Digamos que lo mínimo sería uno, ¿ok? Y esto también va a depender, ¿no? De cuántas peticiones tengamos, ¿no? Cuántos usuarios concurrentes tengamos va a ser el número de dispatchers que vamos a crear, ¿no? Podríamos crear tal vez, no sé, un dispatcher por cada 20 usuarios o una cosa así, ¿ok? Aquí ahorita vienen algunos tips que podrían ser útiles. Circuits es otro parámetro que indica el número total de virtual circuits disponibles para poder atender peticiones nuevas. ¿Se acuerdan qué era esto? Que era como que cuántas áreas de memoria pequeñitas vamos a crear para poder guardar la información de los usuarios que se conectan. Esta sería como que nuestra capacidad máxima para crear comandas, ¿no? O sea, ¿cuándo es la capacidad máxima, ¿no? Un restaurante no puede atender de manera infinita clientes, ¿no? Que muchas veces está limitado más por el espacio físico que por la capacidad de los meseros, ¿no? Es lo que menos les importa a los dueños del restaurante, ¿no? Si en el lugar caben tantas mesas, pues tú llénalas sin importar si tienes realmente tantos meseros disponibles, ¿no? Los pobres meseros luego andan como locos atendiendo a los clientes, ¿no? Pero bueno, con este parámetro podemos limitar también realmente cuántos usuarios pudiéramos manejar a la vez, ¿ok? La configuración por default sería, si por ejemplo habilitamos share servers igual a 1, ok, más bien se crea por default un solo share server process si nosotros modificamos el valor del parámetro dispatchers, ok, o sea, lo mínimo. Y el valor del max share server sería de 1/8 del valor del parámetro de processes. Es decir, este parámetro de procesos, no sé si se acuerdan, por ahí jugaron un poquito con él cuando vimos el tema de la administración de los parámetros. Este parámetro me indica el tope máximo de procesos que puede tener la instancia en total. De pura casualidad, ¿alguien se acuerda cuál fue el valor que configuraron en su primera instancia, en la que configuraron en DBCA? No sé si se acuerdan que por ahí había ese parámetro, que lo llegaron a configurar en DBCA, ¿no? Bueno, más o menos estaba entre 200 y 300. O sea, que significa que nuestra instancia puede ser capaz de levantar o de crear 300 procesos del sistema operativo. Entonces, de aquí se toma, ¿no?, que el número de máximo de share servers en una arquitectura compartida por default sería de esta cantidad sobre 8. ¿Ok? Esto pues para no comprometer el desempeño de la instancia, ¿no? También. ¿Ok? Bueno, dicen, tiene poca memoria aquí el alumno. Aquí dice, no tengo poca memoria. Bueno, deberían cambiarse al modo automático para que su organismo controle su memoria, ¿no? A lo mejor ahorita está en modo manual y por eso no se acuerda. Bueno, algunos tips que nos da la documentación nos dice, por ejemplo, que podríamos crear un share server process por cada 10 conexiones. ¿Ok? Este sería el equivalente a como tener un mesero por cada 10 mesas, ¿no? Estos solamente son algunas sugerencias.
para tener los valores correctos no hay de otra más que hacer pruebas, ¿ok? Y ver cómo se comporta el desempeño y sobre eso decidir, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuáles serían las configuraciones? Por ejemplo, así se modifica el valor del parámetro dispatchers, ¿no? Alter system set dispatchers. Y primero vamos a indicarle aquí el protocolo, ¿no? Con esta técnica estamos configurando un solo dispatcher. Vamos a decirle que el dispatcher va a tener peticiones empleando este protocolo, ¿ok? Que para efectos del curso, pues con esto es suficiente, ¿no? O sea, a través de conexiones TCP, ¿no? Vamos a conectarnos con el dispatcher. En este otro ejemplo, vamos a usar el mismo protocolo, pero aquí le estamos indicando que se van a crear 2 dispatchers, ¿ok? Y después también podemos decirle a la instancia que genere un total de 20 share servers, ¿ok? Nótese, por ejemplo, qué pasa si nosotros nada más configuramos las primeras 2 y no configuramos este parámetro. Entonces, si nosotros configuramos estos 2, ¿quién me dice qué pasaría con este parámetro con base a lo que acabamos de explicar? Solo tendríamos un share server, ¿no? Más bien tendríamos, uno solo, ¿ok? Y el tamaño máximo, ¿cuál sería? 1/8 del valor de el parámetro processes, ¿ok? O sea, realmente la instancia aquí nos ayuda un poco, ¿no? Si se nos olvida configurar alguno de estos parámetros, bueno, la instancia toma algunos valores por default, ¿ok? Entonces les comentaba, ¿no? Aquí es importante ya en la práctica hacer afinamiento de estos parámetros porque pues va a depender mucho, ¿no? De qué tantos usuarios tengamos para decidir si creamos más dispatchers o si con uno es suficiente, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas aquí. Ahora, para habilitar el modo compartido no es suficiente estos parámetros. También tenemos que hacer alguna configuración del lado del listener. Y también se acuerdan de este archivito que ya le han metido mano a ustedes, ¿no? El tnsnames.ora. ¿Ok? Estos cambios son necesarios porque recuerden que para poder acceder en modo compartido, un usuario típicamente va a hacer lo siguiente. Va a generar su user process y el user process va a contactar al listener. ¿Recuerdan que platicamos de esto hace rato? Pero ahora resulta que el listener tiene la posibilidad de comunicarse con la instancia de forma dedicada o de forma compartida. Entonces el detalle ahora es que el usuario aquí tiene que decirle al listener, oye listener, quiero conectarme con la instancia, pero quiero hacerlo de modo dedicado. Ok, entonces el listener recibe esta información y entonces conecta al usuario de modo dedicado. Después a lo mejor tal vez este mismo usuario dice, ¿sabes qué, listener? Ahora quiero conectarme de modo compartido. El listener entonces dice, ok, muy bien, quieres conectarte de modo compartido, entonces conecta, delega la petición del usuario a un dispatcher. Entonces necesitamos aquí hacer una configuración para que el listener permita, ¿no?, aceptar peticiones tanto de un modo como de otro, ¿vale? Aquí es donde se puede ver que ambas configuraciones pueden existir, ¿no?, en una misma instancia. Entonces, para lograr este comportamiento, necesitamos hacer lo siguiente. Ya después que configuramos estos parámetros, nótese que aquí no estoy especificando ningún scope, ¿ok? Ningún scope. ¿Cuál creen que es el valor por default si no especifico aquí absolutamente nada? ¿Se acuerdan que en Alter System hay un parámetro que es el scope y ahí le indicamos si es spfile, si es boot o si es memory? ¿Qué scope creen que se está aplicando aquí? Memory. Es memory. Memory, Okay. Es memory, muy bien. Ok. ¿Qué quiere decir que es memory? Que esta configuración va a tomar efecto de manera inmediata. Ok. No necesito reiniciar instancia para habilitar el modo compartido.
Pero ¿quién sí necesita enterarse de que esto cambió? El listener. ¿Ok? El listener necesitamos decirle, oye, listener, ¿qué crees? La instancia ha cambiado a modo compartido, o más bien ha aumentado, ha habilitado el modo compartido. Para notificarle al listener que hay cambios, ¿no? Y que son relevantes para el listener, podemos ejecutar esta instrucción. Alter System Register es una instrucción que permite actualizar, ¿no? Le permite al listener actualizar el estatus de la instancia, y con esta instrucción el listener se va a percatar de que el modo compartido fue habilitado. ¿Ok? Entonces, ahora cuando eso ocurre, ¿no? En el modo dedicado, el listener va a mostrarnos la siguiente salida. Si nosotros ejecutamos lsnrctl services, ¿se acuerdan que ustedes han utilizado este comando, pero sobre todo para ver el estatus? Hay otro comando que se llama services. Con este comando nos vamos a dar cuenta que el listener ha detectado que la instancia está en modo compartido. Entonces nos aparecería una salida como esta. Cuando ustedes vean la palabra dedicated, significa que la instancia puede aceptar peticiones en modo dedicado. Y cuando vean esta cadena de los dispatchers D001, D000, aquí indican todos los dispatchers que existen y los cuales van a poder atender peticiones en modo compartido. Inclusive aquí nos da unas métricas, ¿se fijan? Nos dice cuántas conexiones se han establecido en modo dedicado, cuántas conexiones se han establecido en modo compartido por D001 y D000. Entonces, igual estos valores inclusive podrían ayudarnos un poco a determinar si un dispatcher está siendo suficiente o si requerimos más, ¿no? Dependiendo qué tanta carga están teniendo estos dispatchers. ¿Ok? Entonces, con esta salida podríamos darnos cuenta que el modo compartido ya fue habilitado. Entonces, nótese que inclusive aquí, por cada dispatcher se asocia a cierto puerto TCP, ¿no? Por ejemplo, el dispatcher 001 está atendiendo peticiones en este puerto, ¿ok? Y lo mismo para el otro, ¿no? Cada uno tiene su puerto distinto, ¿ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una, pero creo que va a sonar un poco tonta. No, adelante. Me perdí. ¿Cuál es la diferencia entre el dispatcher y el Cheve server? Ok, muy bien. ¿Alguien quisiera ayudarnos con esta pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entre un dispatcher y un share server process? El share es el que estaría atendiendo directamente las peticiones, como procesándolas, y el dispatcher es el que las asigna nada más. El que las asigna, el que las guarda en la cola de peticiones. Ajá. ¿Ok? O sea, el dispatcher es el que le da la bienvenida a una nueva petición y le dice, ok, me llegó una nueva petición, toma la petición y la guarda en la cola para que después llegue el share server process y la procese. En la analogía con el restaurante sería, la persona que está en la entrada del restaurante, ¿no? El que a lo mejor recibe al cliente y le dice sea bienvenido, etcétera, y el que lleva al cliente a la mesa, ese sería el dispatcher, ¿no? Porque, digamos, está repartiendo a los clientes, ¿no? Así que está despachando a cada cliente, por así decirlo, o repartiendo a cada cliente en cada una de las mesas. Ese empleado del restaurante sería el que actúa como dispatcher porque distribuye, ¿no? Distribuye a los clientes en todas las mesas. Las mesas actuarían como que la cola de peticiones, ¿ok? Y los meseros serían, ¿quién? Los share server processes. ¿Vale? Sí, ya entendí, profesor. Gracias. Ok. Bueno, miren, esta vista ve esos procesos. Profe, yo tengo otra duda. Hacia adelante. En el modo compartido, bueno, por lo que entendí, entonces la PGA ya no comparte información del usuario. Ya no contiene, ajá.
Ajá, ya no contiene. Entonces, ¿qué se guarda en la PGA en ese modo Es que ya no compartido? va a estar, Ah, ok. ya no va a existir porque no tenemos el modo dedicado, ¿ok? Sino más Ok, bien entonces, eso se va a sustituir por una área compartida que va a estar en la SGA. ¿qué es la Virtual Circuit? No, esa es otra. Porque esa área es pequeñita nada más para saber el La estatus. información del Ajá, usuario, ¿no? ajá. Pero digamos ya el sustituto de la PGA va a estar en la SGA. ¿Ok? O sea, Ah, toda la fue el que información dijo ya de la de lo de sesión. SharePool, Así es, que se guardó ahí. Ah, así ok. es. ¿Vale? Entonces prácticamente ya no se tomaría en cuenta esa parte de memoria. Ya no se toma en cuenta la PGA porque ahorita estaríamos en modo compartido. Ok, ¿Ok? gracias. Ujú. Bueno, Profesor, adelante. Sí, adelante. perdón, gracias. Entonces, ¿solamente hay un virtual circuit o varios? Ya no entendí. O sea, Ajá. ¿Quién me respondería esa pregunta? ¿Habría un solo virtual circuit o varios? Varios, ¿no? Ajá, uno por, Uno por cada usuario. exacto, uno por cada usuario, como veíamos aquí. Estas bolitas que quieres dibujar serían como que los virtual circuits. Que la analogía para que nos quede claro sería la comanda, ¿no? Cada mesa tiene su comanda. Y esa es una área de memoria muy pequeñita porque ahí nos indica el estatus actual de cada uno de las peticiones, ¿no? de acuerdo, profesor, gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Cualquier duda, ustedes adelante, ¿eh? No hay preguntas, tontas ni nada del estilo, porque esto es muy fácil perdernos, ¿no? Entre tantos conceptos. Ok, muy bien. Esta otra consulta nos puede también ayudar a determinar si nuestra base de datos ya está en modo compartido o dedicado, ¿no? Vamos a ver más adelante, la vista B Pesos Processes es una vista que contiene la lista de todos los procesos de background que se están ejecutando. ¿Ok? Y uno de ellos, cada proceso tiene un nombre. Entonces, una manera de identificarlos es consultar el nombre, ¿no? Con PName. Todos los procesos de background que empiecen con S0, por ejemplo, como estos que ven aquí, S0, ¿ok? Se refiere a la cuestión de los Shared Server Processes. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 Shared Server Processes. ¿Y cuántos dispatchers son los que empiezan con D? Aquí habría, ¿cuántos dispatchers? 2. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos ver cuántos, si nuestra instancia está en modo dedicado o compartido. Nótese que este PID es el ID del proceso a nivel del sistema operativo. Se acordarán de sus clases de sistemas operativos. Cuando se crea un nuevo proceso, cada proceso tiene un ID. ¿Ok? Y entonces este ID corresponde con el ID del proceso a nivel del sistema operativo. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué otra configuración tenemos que hacer? Aparte de los parámetros y de avisarle al listener que hemos cambiado al modo compartido, en el archivo tnsnames tenemos que agregar una configuración adicional. Recuérdenme, o quisiera que ustedes me digan, ¿quién utilizaría este archivo? ¿Quién va a leer este archivo? ¿Quién creen que sea el que va a leer este archivo? No se me ocurre. No, ¿El usuario Oracle? no, el cliente. ¿Ok? Recuerden cuando ustedes ejecutan, por ejemplo, en SQL Plus que se quieren conectar con cierta instancia, por ejemplo, desde SQL Developer o de algún otro cliente, ¿no? Este usuario es el que lee este archivo, el usuario, el cliente es el que lee este archivo para poderse conectar a cierta instancia con cierto nombre que está en cierto host y que está corriendo en cierto puerto. Entonces, por ejemplo, si nuestro server está en una máquina y nuestro cliente está en otra,
este archivo tnsnames.hora, ¿en dónde debería de vivir? ¿En el cliente o en el server? ¿En el server? No, en el cliente. ¿Ok? Seguramente ahorita les causa confusión, pues porque su archivo está en el server. ¿Pero por qué está en el server? Porque ahorita nos estamos conectando desde la misma máquina. Si ustedes, por ejemplo, quitan tnsnames.hora de donde está en su máquina acá, no pasa nada. La instancia va a levantar y va a operar de manera normalita. ¿Quién realmente es el que utiliza tnsnames? Los clientes que se comunican con la instancia. Pero como estamos conectándonos desde aquí mismo, realmente pareciera que quien lo usa es el server, ¿no? O sea, realmente lo que estamos haciendo nosotros es que estamos aquí adentro en el mismo server, nuestro usuario está aquí, estamos en el mismo server, este cliente lee el archivo tnsnames que está en el mismo server y con la información que se obtiene, ¿ok? Se lanza la petición hacia el listener que está en el mismo server y ya establecemos la conexión que está en el mismo server, ¿ok? Que todo este caminito igual no los podemos ahorrar si usamos SQL Plus directo. Pero en realidad el tnsnames va del lado del cliente, ¿vale? Si nosotros nos conectamos a una base de datos remota, este archivo es prácticamente obligatorio, ¿no? Lo podemos omitir si ponemos toda la configuración manual, pero para facilitarnos la vida, nos conectamos con esta cadenita. Es decir, un cliente podría lanzar una instrucción como la siguiente. SQL Plus, no sé, mi usuario tal vez, arroba, ok, jrcbd2, como está aquí. Aquí. Esta cadenita, lo que le estamos indicando es que va a establecer una conexión hacia la base de datos empleando la configuración que esté en este archivo. ¿Ok? Entonces, sí queda claro esta parte. Realmente tnsnames, ¿quién lo usa? El cliente. ¿Y dónde debería de estar este archivo ubicado? En el cliente. ¿Ok? Si lo quito del server, no pasa absolutamente nada. Ahorita lo tenemos del lado del server, pues porque nuestra máquina es la misma, ¿no? El cliente y el server es la misma. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ahora, hay una variable de entorno que se utiliza para que SQL Plus sepa en dónde está este archivo. Esa variable se llama tnsadmin. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiéramos nosotros, podríamos bajar del sitio de Oracle el cliente de Oracle, que es una librería muy pequeñita. No sé si recuerdan los que llevaron laboratorio en Bases 1 conmigo, que en el laboratorio instalamos un cliente pequeñito que está en una máquina diferente al server. Y uno de los archivos que incluía el cliente es justamente este archivo, tnsnames.hora. Entonces, para indicarle a SQL Plus, ¿no? En dónde está este archivito, podemos configurar esta variable. Y ahí es donde va a buscar este archivo y lo lee. Al momento de leerlo, pues ya puede saber hacia dónde va a lanzar la petición, en qué host, en qué puerto y cómo se llama la instancia. Y con esta información ya va a establecer una comunicación a través del protocolo TCP con el server. Esto sin importar si estamos en el mismo nodo, ¿no? Si nos conectamos vía listener en el mismo server, pues ocurre lo mismo, solamente que la petición es local. ¿Ok? Ahora, ya se nos acabó la clase, pero nada más para terminar la idea rápido. Esta configuración, como pueden ver, nos conectaría en modo dedicado, que es la default. En este archivo, en tnsnames.hora, es donde configuramos cómo nos queremos conectar con el server, ¿no? Aquí le decimos al server, más bien al listener, quiero que me conectes de manera dedicada o de manera compartida. ¿Cómo se vería la configuración? De esta manera. ¿Qué cambios se observan con respecto a esta configuración? Que en modo dedicado agregamos este parámetro. ¿Ok?
Entonces, en el archivo tnsnames le indicamos a la, ¿no? Le vamos a indicar al listener, ¿sabes qué, listener? Cuando te llegue esta petición, quiero que me conectes en modo dedicado. O si quiero en modo compartido, ¿no? Hay otra configuración que es, en lugar de ponerle dedicated, le ponemos share. ¿Ok? O sea, si no ponemos dedicated, por default va a ser dedicado, ¿no? No necesitamos poner esto. Si lo queremos poner explícitamente, pues está bien. Y si queremos dedicado, tenemos que agregar este parámetro. Entonces, profesor, cada vez ¿Ok? que queramos cambiar de modo, tenemos que cambiar también el TNS. Básicamente lo que podrías hacer, si te fijas aquí, yo definí dos alias. ¿Ok? JRCBD2DE de modo dedicado y JRCBD2 en modo, no, perdón, este sería en modo compartido. Creo que aquí está un poco dedicado. Ajá. Y si quiero en modo compartido, déjame ver si hay por acá otra. No, creo que no. Bueno, debía agregarles otra. O sea, lo que podríamos hacer en este archivo es, creas la misma configuración que es idéntica, misma IP, mismo host, misma instancia, pero una va a ser dedicada y la otra compartida. O sea, a lo mejor aquí le vas a poner el modo share, ¿ok? ¿Qué significa eso? Si tú quieres conectarte de uno u otro modo, ¿qué tendrías que hacer? Nada más le cambias aquí el alias, ¿estás de acuerdo? Esta cadenita de aquí, en lugar de ponerle esta que apunta a un dedicado, le apuntarías a otra que apunte a un compartido. Y ya. Ah, ok. ¿Ok? Y con eso puedes switcharte entre una y otra. ¿Vale? Bueno, ya si quieren la siguiente semana, los voy a mejorar este ejemplo para que quede más claro, porque me faltó poner un ejemplo con este parámetro y ya volvemos a retomar esta parte. Entonces, ¿sí se entendió la idea entonces de tnsnames.ahora? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien, chicos, le dejamos hasta aquí. La siguiente clase hacemos quiz de lo que fue el tema pasado. Ya acabamos el tema de memoria. Entonces vamos a hacer un quiz de pura... Ya habíamos hecho uno, ¿no? Sí, la mitad del la mitad del tema 4. Del tema Sí. 4. Vamos a hacer otro más del tema 4, la siguiente clase. Y así vamos a ir haciendo por pedacitos, ¿vale? Para que repasen un poco. Voy a subir también ya el siguiente ejercicio práctico para que lo vayan checando y voy a empezar a aumentar un poco la frecuencia de los archivos, de los ejercicios prácticos, porque si se fijan vamos apenas en el 2 del tema 4 y son 4. Y aquí pues ya no tardamos también, yo creo que el siguiente lunes nos vamos a encontrar ya con el primero del tema 5. Entonces, les voy a empezar a aumentar un poquito la frecuencia, ¿vale? Entonces, para que estén ahí abusados con los ejercicios prácticos. Sí, está bien, profesor. Bueno, cuídense. Buen fin. Gracias. Igualmente, Que profesor, hasta tenga luego. fin de semana. Bye. Igual, Hasta luego. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego. Profe, ¿puedes subir el PDF de este tema, por favor? Sí, al ratito también lo subo. Voy a hacerle unos cambios y ya lo subo, ¿vale? Sí, gracias, hasta luego. Bye, hasta luego.